En nuestro módulo Contagio hablaremos en este video acerca de los virus entéricos para cumplir con nuestros objetivos de aprendizaje de la unidad que tienen que ver con explicar las diferentes familias virales a través de la descripción de sus características morfológicas, condiciones de replicación y transmisión, células y tejidos que infectan, patologías y complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Vamos también a describir la capacidad patogénica de cada virus a través de la identificación de factores de virulencia de cada familia para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones humanas. Y finalmente, vamos a identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies virales a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. En este primer video nos enfocaremos en los virus que hacen parte del género enterovirus. El poliovirus y el coxsackievirus son virus que hacen parte de este género conocido como los enterovirus, que se caracterizan por ser virus que se transmiten por vía fecal oral, se replican en intestino, hacen viremia y sus mecanismos de enfermedad e infección ocurren en tejidos distantes. Estos virus que vamos a trabajar hacen parte de la familia Picornaviridae, que recordemos son los virus más pequeños que existen, son virus desnudos y tienen su replicación en el citoplasma de la célula. El virus entonces decimos que es una partícula muy pequeña que no tiene envoltura y tiene proteínas en la cápside de la BP1 a la BP4. La BP4 es la proteína que le da el tropismo y se une a ciertas proteínas celulares para iniciar sus mecanismos de transmisión. Entra a la célula por viropexis, se replican en citoplasma y salen a través de exocitosis. Iniciaremos con el poliovirus. El poliovirus causante de la poliomielitis es un virus entonces que entra al enterocito a través de la proteína CD155 que se une con la proteína de la cápside BP4. Su replicación ocurre en citoplasma, como lo mencionamos previamente, y existen 3 serotipos, de los cuales hay anticuerpos de reacción cruzada, por lo tanto nos infectamos una sola vez, ya que los anticuerpos permiten neutralizar la infección por cada uno de los diferentes serotipos. Este es un virus entonces que entra por vía fecal oral, entra a través del sistema gastrointestinal, hace una primera replicación en orofaringe donde esto facilita aumentar el inóculo viral, luego pasa al intestino donde hace una segunda replicación y después de la entrada al intestino pasa a sangre, hace viremia y se dirige hacia el sistema nervioso central donde afecta principalmente las motoneuronas. Las patologías más severas relacionadas con esta enfermedad tienen que ver con la afección de estas células generando problemas de parálisis en miembros inferiores. Existen también algunas afecciones secundarias que pueden producirse principalmente en individuos inmunocomprometidos como son miocarditis, hiperplasia linfática y ulceración de placas de Peyer. Como vemos, este es un virus que entra por sistema gastrointestinal, pero básicamente su foco de infección ocurre en un sistema diferente. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 7 a 14 días, aunque podría extenderse hasta un poco más de un mes. Algunos casos pueden ser asintomáticos o generar un síndrome febril leve como una virosis común, similar a un síndrome gripal. Y las manifestaciones más severas están relacionadas con parálisis permanente. Existen 3 tipos de poliomielitis. La primera se conoce como poliomielitis abortiva, que es la más común, y lo que ocurre en este caso es que el paciente experimenta manifestaciones muy leves con fiebre, malestar general, estreñimiento, náuseas, vómito, dolor faríngeo por esa replicación inicial en orofaringe y la recuperación ocurre en pocos días sin dejar ninguna secuela. En la poliomielitis abortiva no hay diseminación del virus hacia el sistema nervioso central. Esto es la manifestación más frecuente junto con otras que pueden ser levemente asintomáticas. El otro tipo de poliomielitis se llama poliomielitis no paralítica y en esta el virus sí se disemina hacia el sistema nervioso central pero no afecta motoneuronas.
Lo que ocurre aquí es que se ven afectadas más las meninges, produciendo una meningitis aséptica, donde se presentan las características típicas de esta manifestación como rigidez, dolor de cuello y espalda, fiebre alta, malestar general, y puede haber también recuperación rápida y completa. Y el tercer tipo de poliomielitis es la poliomielitis paralítica, que es la manifestación más severa. En esta ocurre diseminación hacia el sistema nervioso central y afecta motoneuronas, generando una parálisis flácida en los miembros inferiores. En los primeros 6 meses o el primer año suele estar acompañada de espasmos muy dolorosos, es muy incapacitante y puede afectar varios miembros simultáneamente, pero después de los 6 meses hay una recuperación temporal o una recuperación en la cual va a quedar una parálisis residual permanente en alguna de las extremidades, que puede ser unilateral o bilateral. En estos individuos que desarrollan la poliomielitis paralítica, debido a la falta de función del tejido y de las extremidades, ocurre con los años una atrofia muscular progresiva debido a todos los cambios fisiológicos en los cuales se va perdiendo toda la función neuromuscular y empieza a aparecer como un recrudecimiento de esta enfermedad paralítica. En el diagnóstico de laboratorio se puede hacer recuperación del virus en exudado faríngeo o en heces. Se puede hacer el aislamiento y un cultivo celular, aunque recordemos que los cultivos a veces no son muy aplicables hacia la clínica por la dificultad en el tiempo, pero se pueden utilizar como medio de diagnóstico en investigación. La serología también es útil, la detección de anticuerpos tipo IgM específicos en pacientes que están presentando una manifestación activa. Decimos que en el polio tenemos 3 serotipos y los anticuerpos hacen reacción cruzada. Eso quiere decir que cuando me infecto de un serotipo, los anticuerpos pueden bloquear la infección por este mismo y por los otros 2. Por lo tanto, nos infectamos una sola vez y eso es lo que ha permitido el éxito con la vacuna. En 1994 el virus se declara erradicado de América y en 2002 de Europa. Sin embargo, todavía hay ciertas regiones apartadas en África y en la India donde se presentan algunos brotes de infección. En nuestro país, algunas zonas muy apartadas relacionadas con ciertos campamentos indígenas también se han encontrado brotes muy puntuales. Sin embargo, se caracteriza o se cree que el polio puede ser la segunda enfermedad que va a desaparecer después de la viruela gracias a la vacunación. Existen 2 tipos de vacunas: la vacuna de virus vivo, que se administra por vía oral a través de gotas, y la vacuna de virus inactivado, que se administra por vía parenteral. La vacuna de virus inactivados es necesario aplicarla en individuos inmunocomprometidos debido a que las vacunas de virus vivos en ocasiones podrían generar en estos individuos una manifestación similar a la infección natural. El segundo virus que vamos a trabajar, que hace parte de este género, es el Coxsackie virus. Del Coxsackie virus existen 2 grupos, el grupo A y el grupo B. Y como podemos ver en estas diapositivas, de cada uno de estos grupos hay varios genotipos, lo cual quiere decir que nos podemos reinfectar en diferentes ocasiones por el virus. Este entonces es un virus que entra también a través de vía fecal oral, se replica en las células intestinales, donde hace un aumento del inóculo viral y luego hace viremia para generar enfermedad en tejidos distantes. Entra a las células del epitelio intestinal a través de la unión de la proteína BP4 con CD55 o con una molécula conocida como ICAM1, que es una molécula de adhesión. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 2 a 9 días. Vamos a hablar acerca de las diferentes manifestaciones clínicas que se pueden presentar con Coxsackie virus. Después de que este virus entra en sangre, puede diseminarse a diferentes tejidos y puede tener manifestaciones neurológicas, manifestaciones cardíacas o manifestaciones a nivel de piel y mucosas. Las manifestaciones neurológicas se caracterizan por una meningitis aséptica, que por lo general es causada por los tipo B, algunos tipo A. Esta puede generar algunas parecias temporales,
pero en ocasiones y en la mayoría de los casos hay recuperación completa. Estas meningitis están acompañadas de cefalea, náuseas, fiebre, malestar general, debilidad muscular. Otras manifestaciones son la enfermedad cardíaca y pulmonar, y es cuando el virus se disemina hacia estos tejidos y está relacionado con miocarditis o pericarditis. En niños muy pequeños podría generar cardiopatías persistentes. Esta es causada principalmente por los virus del tipo B. Estas manifestaciones entonces pueden asociarse con un mayor índice de mortalidad en los individuos que las experimentan. Y las manifestaciones en piel y mucosas están relacionadas con dos manifestaciones. La primera se llama herpangina faríngea, principalmente causada por los tipo A, que se presenta en las mucosas, mucosa oral principalmente, en orofaringe, en paladar duro, paladar blando, como unas vesículas que tienen una base muy eritematosa, son muy dolorosas, está asociado a fiebre, a mucho dolor a la deglución. El paciente puede tener anorexia por la dificultad en la deglución al consumir los alimentos. Es autolimitada y es mucho más común que se presente en los niños. Podemos ver entonces algunas lesiones en la zona de los carrillos, en el vestíbulo oral, en el paladar duro, en el paladar blando, y algunas que se pueden extender hacia orofaringe. La otra manifestación en piel y mucosas es el virus de manos, pies y boca. Estas manifestaciones son muy parecidas a las lesiones que se presentan con herpes virus y se puede confundir en ocasiones con la varicela. La diferencia es que las lesiones las vamos a ver muy localizadas en las manos, los pies y la boca. Encontramos entonces que se presentan unas úlceras con erupción vesicular, en ocasiones puede propagarse a piernas y brazos, pero esa propagación tiene más que ver con el contacto del paciente, porque inicialmente se forman unas vesículas que contienen gran cantidad de líquido, y si estas vesículas se rompen, el líquido que contiene una gran cantidad de viriones podría diseminarlo. Pero las lesiones iniciales aparecen de forma muy local. A este también se le llama la fiebre aftosa humana. También se pueden presentar en algunos casos manifestaciones oculares como conjuntivitis, que pueden ser autolimitadas, pero en pacientes inmunocomprometidos podrían generar complicaciones como conjuntivitis hemorrágica aguda. Puede estar acompañado de algunas manifestaciones respiratorias como síntomas de catarro común, y en algunos individuos puede generar síntomas gastrointestinales como la diarrea, principalmente en los niños. No es frecuente, aunque sea el sitio de replicación, la manifestación gastrointestinal es muy poco frecuente. Entonces, principalmente vamos a ver que los tipo B estarían relacionados con manifestaciones más complejas, que son las manifestaciones neurológicas como las meningitis, o las manifestaciones cardíacas y pulmonares como en el caso de las miocarditis. Los tipo A están más relacionados con las lesiones en piel y mucosas. Hasta aquí entonces terminamos nuestro primer video acerca de los virus entéricos, específicamente los del género Enterovirus. Muchas gracias.